Álvaro Uribe Vélez, un nombre que evoca fuertes emociones en Colombia. Presidente durante 2 mandatos, de 2002 a 2010, Uribe sigue siendo una figura prominente en el panorama político del país. Su gobierno estuvo marcado tanto por un apoyo ferviente como por una oposición feroz. Uribe saltó a la fama prometiendo seguridad y estabilidad económica. Adoptó una postura de línea dura contra los grupos guerrilleros de izquierda, particularmente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o FARC. Esto resonó en muchos colombianos cansados de décadas de conflicto. Su presidencia coincidió con un periodo de crecimiento económico. Esto solidificó aún más su imagen de líder capaz. Sin embargo, bajo la superficie del progreso, comenzó a emerger un lado más oscuro del gobierno de Uribe. Las denuncias de corrupción, abusos contra los derechos humanos y vínculos con grupos paramilitares proyectaron una larga sombra sobre su administración. Este ensayo profundiza en estas controversias, examinando su impacto en el legado de Uribe y la lucha continua por la justicia en Colombia. Incluso antes de asumir la presidencia, la trayectoria política de Uribe estuvo entrelazada con las complejidades del conflicto armado colombiano. Su postura de línea dura contra los grupos guerrilleros le granjeó tanto apoyo como sospechas. Los críticos señalaron sus presuntos vínculos con grupos paramilitares de derecha, particularmente durante su época como gobernador de Antioquia. Estos grupos, conocidos por su brutalidad, fueron acusados a menudo de colaborar con las fuerzas estatales en una guerra sucia contra la insurgencia de izquierda. El alcance de la participación de Uribe con estos grupos sigue siendo objeto de intenso debate. Sus partidarios argumentan que fue un firme opositor a todos los grupos armados ilegales. Le atribuyen el desmantelamiento de las organizaciones paramilitares a través del proceso de justicia y paz. Sin embargo, las acusaciones persisten. Varios testigos han afirmado la complicidad de Uribe en actividades paramilitares. Estas acusaciones han alimentado las investigaciones y han proyectado una sombra persistente sobre su carrera política. Uno de los escándalos más dañinos que envolvieron la presidencia de Uribe estalló en 2008. Conocido como Yidis Política, el escándalo implicó acusaciones de compra de votos para asegurar la reelección de Uribe en 2006. Yidis Medina, excongresista, afirmó haber sido sobornada por funcionarios del gobierno para que cambiara su voto a favor de una enmienda constitucional que permitía a Uribe un segundo mandato. El escándalo conmocionó a la clase política colombiana. Desató la indignación generalizada y las peticiones de rendición de cuentas. Varios altos funcionarios de la administración Uribe se vieron implicados en el escándalo. Algunos se enfrentaron a cargos criminales y condenas. Aunque Uribe no fue acusado directamente, el escándalo empañó su imagen y planteó serias dudas sobre la integridad de su gobierno. El programa Agro Ingreso Seguro, diseñado para ayudar a los agricultores afectados por un tratado de libre comercio, se convirtió en otra fuente de controversia para la administración Uribe. Destinado a proporcionar subsidios y asistencia financiera, el programa AIS se vio afectado por acusaciones de corrupción y mala gestión. Las investigaciones revelaron que millones de dólares en fondos destinados a los agricultores con dificultades fueron supuestamente desviados a terratenientes ricos y aliados políticos del gobierno de Uribe. El escándalo alimentó aún más las percepciones de elitismo y corrupción dentro de la administración Uribe. También puso de manifiesto las profundas desigualdades que persistían en la sociedad colombiana, a pesar del crecimiento económico experimentado durante el mandato de Uribe. El escándalo de la AIS sirvió como un duro recordatorio de que los beneficios del progreso económico no llegaban a todos los sectores de la sociedad colombiana. Quizás el escándalo más escalofriante y duradero de la presidencia de Uribe sea el de los falsos positivos. Se trata de las ejecuciones extrajudiciales sistemáticas de civiles por parte de miembros del ejército colombiano. Estos asesinatos se disfrazaban luego de muertes en combate para inflar las cifras de bajas enemigas y asegurar ascensos militares. Miles de jóvenes, a menudo procedentes de entornos desfavorecidos, fueron atraídos con promesas de trabajo, solo para ser asesinados y presentados como guerrilleros. El escándalo puso al descubierto las brutales entrañas de las políticas de seguridad de Uribe y hasta dónde estaban dispuestos a llegar algunos miembros del ejército para lograr el éxito en la lucha contra los grupos guerrilleros.
el escándalo de los falsos positivos sigue atormentando a Colombia. Representa un capítulo oscuro en la historia del país. El alcance total de los asesinatos y de los responsables de ordenarlos y ejecutarlos sigue siendo objeto de investigación. Los escándalos que plagaron la presidencia de Uribe le han seguido en su vida post-presidencial. Se ha enfrentado a numerosas investigaciones y acusaciones legales, tanto a nivel nacional como internacional. En Colombia, Uribe ha sido investigado por su presunta participación en el escándalo de los falsos positivos, así como por su presunta implicación en la manipulación de testigos. Ha sido puesto bajo arresto domiciliario y sigue envuelto en batallas legales para limpiar su nombre. A nivel internacional, Uribe también se ha enfrentado al escrutinio. La Corte Penal Internacional, CPI, ha abierto un examen preliminar sobre presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Colombia, incluso durante la presidencia de Uribe. Los escándalos y las batallas legales que rodean a Álvaro Uribe Vélez han dejado su huella en su legado e imagen pública. Siendo una figura antes muy popular, Uribe sigue siendo una figura que polariza en Colombia. Sus partidarios siguen viéndolo como un líder fuerte que trajo seguridad y estabilidad al país. Le atribuyen el debilitamiento de las FARC y la mejora de la economía colombiana. Sin embargo, sus críticos argumentan que estos logros tuvieron un alto costo. Señalan los abusos contra los derechos humanos, los escándalos de corrupción y la erosión de las instituciones democráticas que se produjeron bajo su mandato. El legado de Álvaro Uribe Vélez sigue planeando sobre la política colombiana, en particular dentro de su partido político, el Centro Democrático. Fundado por el propio Uribe, el partido ha luchado por definir su identidad y trazar un rumbo independiente de su fundador. El Centro Democrático se enfrenta a un dilema. Por un lado, Uribe sigue siendo una figura popular entre las bases del partido. Su respaldo tiene un peso significativo entre los votantes. Por otro lado, los escándalos y las batallas legales que rodean a Uribe se han convertido en un lastre. Amenazan con alienar a los votantes moderados y dificultar la capacidad del partido para ampliar su atractivo. Los abusos contra los derechos humanos y los escándalos de corrupción que empañaron la presidencia de Uribe han suscitado una gran atención internacional. Las organizaciones de derechos humanos y los organismos internacionales han pedido que se rindan cuentas y se haga justicia a las víctimas. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha expresado su preocupación por el escándalo de los falsos positivos y otras violaciones de los derechos humanos en Colombia. Ha instado al gobierno colombiano a garantizar la justicia para las víctimas y a abordar las causas profundas de estos abusos. El examen preliminar de la Corte Penal Internacional sobre presuntos crímenes en Colombia también ha presionado al gobierno colombiano para que demuestre su compromiso de investigar y procesar a los responsables de las atrocidades. La lucha por la justicia y la rendición de cuentas por los presuntos crímenes y la corrupción que se produjeron durante la presidencia de Uribe está lejos de haber terminado. Las víctimas y sus familias siguen exigiendo verdad, justicia y reparación por los daños sufridos. El sistema judicial colombiano se enfrenta a la monumental tarea de investigar estos complejos casos y exigir responsabilidades a los culpables. Subsisten los obstáculos, como los presuntos encubrimientos, la intimidación de testigos y la falta de recursos. Sin embargo, hay signos de progreso. El gobierno colombiano ha tomado medidas para abordar el escándalo de los falsos positivos, como la creación de una unidad especial para investigar los asesinatos y la entrega de indemnizaciones a las familias de algunas víctimas. El legado de Álvaro Uribe Vélez sirve como un duro recordatorio de los complejos desafíos a los que se enfrenta Colombia. Pone de manifiesto la fragilidad de las instituciones democráticas, el atractivo del populismo y el perdurable legado de la violencia y la impunidad. Los escándalos que plagaron la presidencia de Uribe y las batallas legales que le rodean han dejado una profunda cicatriz en la sociedad colombiana. Han erosionado la confianza en el gobierno, alimentado la polarización y obstaculizado los esfuerzos de reconciliación nacional. Sin embargo, la búsqueda de la justicia y la rendición de cuentas también ofrece un atisbo de esperanza. Demuestra que ni siquiera las figuras más poderosas están por encima de la ley. Demuestra que las víctimas de la violencia y la corrupción
merecen que se escuchen sus voces y que una Colombia más justa y equitativa es posible.